Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban en ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús le contestó: ¿es que puede ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, cierren sus ojos, con humildad y sencillez pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Digamos todos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones esplende, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquécenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo en su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Todos, Espíritu Santo, ilumina mi mente y llena mi corazón de la gracia de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos y hermanas, qué bueno es abrir la mente, el alma, el cuerpo, el espíritu, disponernos en la presencia del buen Dios y dejar que Él, con su presencia, haga su obra en nosotros. Y es bueno irnos alimentando de la fuente de la salvación, que es la palabra. Ayer nos entregaba un mensaje muy directo, contundente para nuestra vida, y son los ecos del bautismo que recibimos del mismo Dios, así como el mismo bautismo del Señor Jesucristo nos dio notas claras que hay que vivirlas, ponerlas en práctica y sobre todo cumplirlas. Luego, ayer nos pedía el Evangelio o el mensaje que esas notas, que esos ecos de nuestro bautismo, es acostumbrarnos a tener esa experiencia personal de encuentro con el buen Dios, para así de esa manera poder dar los indicativos, dar las señales, poder dar las instrucciones desde esa experiencia. Y veíamos cómo el mismo San Juan el Bautista señalaba al Señor Jesús, conociéndolo, para decirnos que Él es el Cordero, el que se sacrifica, y sobre todo el que se ofrece por nosotros, por nuestra salvación. Hoy nos pide encarecidamente las 2 lecturas que revisemos un poco la obediencia, porque así nos pide tanto la primera lectura como en el Evangelio. La obediencia vale más que muchos sacrificios. Digan todos, ¿cómo es? La obediencia vale más que muchos sacrificios. Porque es que obedecer cuesta. Obedecer es todo un estilo de vida en la cual hacer que nuestra vida dependa de Dios. Y hacer que nuestra vida dependa de Dios es buscar hacer la voluntad del Padre.
Y para eso tenemos un Maestro nuestro que Dios nos entregó y es su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es claro en su enseñanza. Dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Les pregunto, ¿algún día quieren estar en el reino de los cielos? Entonces hay que acostumbrarnos a obedecer y no obedecer de cualquier manera. Por eso la obediencia vale más que cualquier sacrificio. Hoy el texto nos coloca un personaje. Saúl era una persona que Dios lo escogió en medio de las dificultades que atravesaba el pueblo y lo escogió como rey. Era inteligente, sabio en sus apreciaciones, podía darse el lujo de lo que iba diciendo se iba cumpliendo. Pero se llenó de ego, se le olvidó que dentro de todas las responsabilidades y dentro de los cargos que uno tiene, siempre debe acostumbrarse a ¿qué? A obedecer eso. Por eso llega el profeta Samuel y habla con él lo que Dios le pide. Y le fue muy claro, dijo, haga todo lo que esté a su alcance, pero hágalo en obediencia a Dios, consúltele a Dios. Pero como uno cuando tiene salud, tiene juventud y tiene plata, se le olvida esas cosas. Le parece muy fácil ser muy práctico, como fue en Saúl. Luchar, vencer y dominar. Tenía todo. Pero se le olvidó ¿qué? Obedecer. ¿Ven? Porque el Señor ya nos lo había dicho. Quiero ¿qué? Obediencia y no sacrificio. Por eso el profeta le habla al corazón y mire todo el desastre de su vida. Pero eso no tiene que ver que la obediencia es todo un estilo de vida que nos debe acompañar hasta poder culminarlo y así ir dejando. La historia después nos va enseñando cuáles fueron las mejores decisiones que se tomaron y ahí está. Por eso, de esa misma manera, allí nosotros aprendemos varias cosas. Una de esas es acostumbrarnos en todo lo que vamos haciendo, escuchar la voz de Dios. Cuando uno escucha la voz de Dios, entonces la entiende, la comprende para vivirla, para ponerla en práctica. Por eso ese escuchar la voz de Dios, nada menos que es el llamado a hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo siempre le preguntaba al Padre, incluso hasta para tomar la decisión para ir al sacrificio, así como lo señalaba ayer San Juan el Bautista. Él es el Cordero y el Cordero es para ofrecerse en sacrificio y lo hizo preguntándole y consultándole al Padre. Así nosotros tenemos que aprender. Por eso la vida de todo cristiano no es nada menos ni nada más que amarle a Dios, servirle y hacer el bien debe ser nuestros fundamentos que nos acompañen. Para eso hoy nos apoya con el Salmo 49. Él mismo nos dice, no te reprocho los sacrificios, pues hacen parte de su vida, tu holocausto, pero no aceptas mi voluntad y eso es lo que le reprocho. O sea, usted puede hacer muchas cosas, hágalo, pero consulte la voluntad de Dios, si eso es, para eso nos da la sabiduría para hacer, que no se quede simplemente en hacer un sinnúmero de cosas, sino cómo aprender lo que significa el amor, el servicio y hacer el bien, no por nuestra cuenta, sino aprendiendo a obedecer la misma palabra de Dios. Por eso el mundo de hoy es muy dado a no hacer la voluntad de Dios, sino a hacer las cosas por su cuenta. Lo justifica, lo asume y no se da cuenta de que nuestra vida tiene que estar orientada ¿a qué? A esa búsqueda de la voluntad de Dios. Por eso la verdadera obediencia y nosotros sabemos que se fundamenta en la verdad y la verdad no es una idea ni es un concepto, es una persona que se llama nuestro Señor Jesucristo. Por eso la obediencia a la verdad es la obediencia al amor y la obediencia al amor es la que nos enseña a ser auténticos cristianos católicos, creyentes, buscando así hacer la voluntad de Dios. Así de esa manera entonces nosotros estamos llamados a vivir un estilo de vida que agrade a Dios. Y ahí está todo. Para ello en el Evangelio hoy nos encontramos algo que es fundamental. El ayuno no es un fin, el ayuno es un medio. Por eso el ayuno nos purifica
el ayuno nos ayuda a expiar nuestro pecado y el ayuno nos prepara para enfrentarnos a la vida. Es un medio y no un fin. Por tanto, de tal manera que al colocarlo en nuestro diario vivir, entonces vamos buscando hacer la voluntad del mismo Dios. Cierre los ojos y pidámosle a Dios que nos bendiga.